Vale, bueno, vamos a ver hoy la aproximación que ha hecho Fortinet al mundo wireless. Seguramente la mayoría de vosotros ya conocéis Fortinet en el mundo de la seguridad, es su punto fuerte, es donde comenzó, pero desde hace algunos años pues ha entrado también en el mundo wireless, con algunas soluciones bastante interesantes. Y siguiendo un poco con su línea de trabajo habitual, que es intentar integrar en el menor número de equipos posibles y con la mayor flexibilidad y facilidad a la hora de configuración todas las funcionalidades de red y de seguridad que podamos necesitar pues, en nuestro entorno, tanto profesional como de data center, como de oficina, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver hoy la aproximación que hace Fortinet concretamente al mundo wireless. Antes de comenzar, me gustaría hacer un repaso rápido a la historia del wireless, cómo ha evolucionado, cuándo empezó, cómo empezó y en qué punto estamos ahora y, por supuesto, hacia dónde vamos. Bueno, la invención de esta tecnología ocurrió en el año 91 por Victor Hayes, al que se le considera el padre del Wi-Fi. Y en ese año, obviamente, la tecnología estaba pues, en sus primeros pasos. Enseguida, unos grandes de las comunicaciones, como fue NCR y AT&T, cogieron rápidamente el listón de este tema y comenzaron a desarrollar sus soluciones utilizando la tecnología que ha inventado Víctor. En esos primeros años, el único objetivo de esta tecnología era proporcionar conectividad, únicamente conectividad, la posibilidad de conectarse a las redes de forma inalámbrica y para entornos exclusivamente corporativos. Esta tendencia siguió así hasta el año 2005 y desde el año 91 hasta el 2005 se sucedieron una serie de acontecimientos, como por ejemplo el año 99 se fundó la Alianza Wi-Fi con el objetivo de definir los estándares que iban a utilizar todas las empresas, todos los desarrolladores para que todos los equipos fueran compatibles entre sí. Esto ha permitido que nosotros con un dispositivo de un determinado fabricante podamos conectarnos a un punto de acceso de otro fabricante. No tienen por qué ser mismos fabricantes, misma tecnología, etcétera, etcétera. Y todo eso es gracias a que se utiliza un estándar que ha sido adoptado por toda la industria. Durante estos años hubo dos hitos bastante importantes también, como fue en el año 2000 el primer uso comercial de la tecnología Wi-Fi. Hasta entonces era simplemente, bueno, conectividad inalámbrica. Y en este año se acuñó el término Wi-Fi o Wi-Fi, como dicen, bueno, como dice el resto del mundo, menos España, básicamente. Pocos años después, en el 2002, se fundó una de las empresas de las que vamos a hablar un poco más adelante, como es Meru Networks. Y en ese mismo año se fundó también pues, otra de las empresas famosas, como es Aruba Networks. Hasta el año 2005, como decía, pues el objetivo de esta tecnología era simplemente proporcionar conectividad, el máximo radio de cobertura posible y atendía menos a otros factores como es densidad, velocidad y seguridad en el acceso a las redes. Este enfoque empezó a cambiar un poco entre los años 2005 y 2010, donde el objetivo ya empezó a pasar a conseguir una mayor densidad de usuarios conectados a la vez. Entre 2005 y 2010 aparecen nuevos fabricantes que también conocemos de sobra, como son, bueno, Aeronet primero y luego Cisco, HP, está por ahí Meru Networks y Aruba Networks. Y justo en el 2010, cuando ya empezamos, digamos, la era actual del Wi-Fi, en 2010 apareció la Wi-Fi de Fortinet. En el 2010 Fortinet lanza su primer access point y junto a su primer access point, en todos los sistemas operativos FortiOS para FortiGate, se incluye de fábrica, de forma gratuita, un controlador Wi-Fi para poder gestionar estos access points de Fortinet. En aquel año, en 2010 y en los años sucesivos, fue cuando comenzó realmente el boom de esta tecnología, cuando
los dispositivos que se empezaban a conectar no eran únicamente corporativos, el objetivo no era simplemente proporcionar conectividad para acceder a redes corporativas, aplicaciones corporativas, correo electrónico, etcétera, sino que se empezó a usar pues en todas partes. Cualquier usuario que no era un usuario meramente corporativo empezó a tener muchos dispositivos, hacía falta una gran densidad en el acceso, hacía falta una gran velocidad, y en estos años es donde se han desarrollado las tecnologías que conocemos hoy en día, como por ejemplo la tecnología N y la tecnología AC, que ahora veremos cuál ha sido el avance. Desde otro punto de vista, la evolución de la tecnología Wi-Fi, desde el punto de vista de la velocidad, ha sido algo así. En los primeros años, hasta el año 98, la única tecnología que existía era la B, 802.11b, hasta 11 megas por segundo. Después apareció la tecnología A y la G, que nos dejaba conectar hasta 54 megas por segundo, cuando ya las redes cableadas llegaban hasta el gigabit. Y un paso muy importante fue la introducción en el mercado de la tecnología N. Y con la introducción de la tecnología N apareció un nuevo concepto que eran los Spatial Streams. Gracias a los Spatial Streams podemos multiplicar nuestra velocidad de acceso por el número de Spatial Streams que tengamos. En este caso, la tecnología N llegaba hasta 150 megas por segundo por Spatial Stream. Y añadiendo más Spatial Stream, pues podíamos llegar hasta 450 megas por segundo o hasta 600 megas por segundo, como vemos ahí. Y la tecnología actual, que es con la que ya estamos todos muy familiarizados, es la tecnología AC. La velocidad teórica llega hasta 1,3 gigas por segundo en la capa física y ya se equipara a la velocidad de la red cableada. En este punto podemos conseguir la misma velocidad y fiabilidad en una red cableada y una red no cableada, una red inalámbrica. Un poco el resumen de las últimas tecnologías, de las que más nos van a importar. La tecnología 802.11n, como decía, pues llega hasta 450 megabits por segundo utilizando 3 Spatial Streams. Y la tecnología más potente que tenemos ahora mismo en la gama Fortinet es 802.11ac con hasta 3 Spatial Streams, con lo que conseguimos una velocidad teórica de 1,3 gigas por segundo y una velocidad real pues de unos 800, 900 megabits por segundo. Tecnologías que vienen, pues la tecnología AC, pero Web 2, que va a llegar hasta 3,5 gigabits por segundo. Esta tecnología ya ha sido desarrollada, ya existe el RFC, y durante este año empezarán a salir los dispositivos que soporten este tipo de conexión, hasta 3,5 gigabits por segundo. Y un poco más al futuro, pues tenemos 802.11ad, que va a llegar hasta una velocidad teórica de 7 gigabits por segundo. Pero para eso todavía nos queda un poquito. Aquí podemos ver un gráfico de lo que han sido los avances en velocidad de las tecnologías que han existido desde AG. La B no aparece, bueno, son 11 megabits por segundo, que casi ni siquiera se vería en este dibujo. Podemos ver 11AG, que llegaba hasta 54 megas por segundo. Luego se introdujo N, que llegaba, si no me equivoco, hasta 66 megas por segundo con un Spatial Stream. Y con 3 Spatial Stream podía alcanzar una velocidad de hasta 450 megabits por segundo. El gran salto ha sucedido con la tecnología 802.11ac. Con esta tecnología y con 3 Spatial Stream podemos llegar a la velocidad de 1,3 gigabits por segundo en la capa física. Como decía, en capa 2, pues llegaremos hasta 800, 900 megabits por segundo. El AP que ahora mismo es capaz de conseguir esta velocidad en el mundo Fortinet es el 320-321C. Tiene 6 antenas, por lo que es 3x3, 3 antenas para un propósito, 3 antenas para otro, y además 3 Spatial Stream. Con esta configuración es capaz de alcanzar la velocidad máxima teórica de esta tecnología.
Y además, pues hay otros tipos de APs, como por ejemplo el 221C, que se queda en 4 antenas con 2 Spacer Stream. Con esta configuración, pues alcanzaría una velocidad teórica de 866 megabits por segundo. Vamos a ver la integración de cómo ve Fortinet la integración de la tecnología Wi-Fi en su, digamos, en la tecnología que ya había desarrollado. Cómo consigue integrar los dos mundos, el de la seguridad cableada, digamos, seguridad IP y el de la Wi-Fi. Lo que define Fortinet o a lo que hace referencia es a las wireless LAN seguras. Al final, el discurso de Fortinet es conseguir seguridad en todo aquello en lo que desarrolla. Y lo que quiere es conseguir una solución Wi-Fi lo más segura posible. ¿Cómo conseguimos esta seguridad? Pues de varias formas. Por ejemplo, añadiendo seguridad en el acceso, como por ejemplo con la tecnología o con el protocolo X para configurar el acceso de los usuarios, integrando además ese punto de acceso con el firewall para conseguir también seguridad en el acceso a las redes, no solo en el acceso a la Wi-Fi, no solo en el punto de acceso, sino también en el acceso posterior a las redes. Y todo ello unificando las dos capas. En la capa de acceso, o sea, el punto de acceso, donde los usuarios se van a conectar físicamente, digamos, físicamente por medio del aire, y la capa de seguridad tradicional, digamos, que es el FortiGate. ¿Qué conseguimos unificando estas dos capas? Pues conseguimos, por un lado, simplificar los despliegues van a ser mucho más sencillos, se va a gestionar todo desde un mismo punto de acceso y además con una interfaz gráfica que ya conocemos, como es la de FortiGate. Y por otro lado, abaratar los costes, ya que, bueno, toda la tecnología FortiGate, como sabemos, uno de los puntos fuertes, aparte de la seguridad y la velocidad, es su precio tan atractivo. ¿Por qué se centra FortiGate en el mundo wireless? Porque en estos momentos la tecnología wireless es una de las que más preocupan desde el punto de vista de la seguridad. Según estudios, en la zona EMEA en la que nos encontramos nosotros, existen hasta un 52% de redes wireless no seguras. Esto, bueno, si es una red wireless, por ejemplo, residencial, la red de nuestro ADSL, pues bueno, lo que conseguimos es exponer, digamos, nuestra red de nuestra casa. Pero ¿qué pasa cuando la red insegura es nuestra red corporativa? Pues expondríamos a posibles ataques nuestras aplicaciones corporativas, nuestros datos corporativos, los datos de la empresa, lo que da valor realmente a nuestra empresa. Por eso es muy importante poner el foco en la seguridad en el acceso a la red Wi-Fi, no solo en acceso a las redes tradicionales, no solo el acceso a las aplicaciones, sino en el acceso a la Wi-Fi, el acceso al medio Wi-Fi. Para eso Fortinet, como la mayoría de los fabricantes, ha introducido una serie de medidas de seguridad que se aplican en esa capa, en la capa de acceso. Por ejemplo, aquí tenemos unos ejemplos de qué tipo de seguridad podemos aplicar con un punto de acceso Wi-Fi de Fortinet. En un despliegue tradicional, un despliegue Wi-Fi tradicional, lo que vamos a tener es un usuario que se conecta a un SSID que está publicado en un access point. Ese usuario lo que va a hacer realmente dentro de ese SSID es tener una IP como si fuese una red cableada tradicional. Nosotros vamos a ver una IP. Podemos identificar a qué puerto va a acceder ese usuario, por ejemplo, puerto 25, puerto 443, pero no vamos a ver mucho más allá. En cambio, si integramos un punto de acceso Fortinet con toda la tecnología de seguridad que ya venía desarrollando Fortinet en los últimos años, lo que vamos a tener es, lo primero, una identificación del usuario. El usuario es, por ejemplo, Iker Casillas, sabemos qué usuario es, sabemos que lo que ese usuario conlleva son una seguridad en las credenciales, sabemos que ese usuario es, por ejemplo, del directorio activo, sabemos que es un usuario que tiene permiso para acceder realmente a esta red no cableada y podemos ver un poco más allá. Por ejemplo, podemos ver las aplicaciones cloud que está utilizando. Podemos saber que aparte del puerto 443 está accediendo a alguna aplicación que se llama YouTube o está accediendo a una aplicación que se llama Dropbox o está accediendo a una aplicación que se llama Facebook.
no nos quedamos solo en el puerto, sino que vamos un paso más allá y podemos llegar hasta nivel 7 para la seguridad en el Wi-Fi. Al final, el Wi-Fi es capa 1, es el medio es inalámbrico, pero podemos llegar a la seguridad en la capa 7 como en cualquier otra red cableada. Y aparte, pues bueno, podemos tener otro tipo de estadísticas a las que ya estamos acostumbrados en el mundo Fortinet, como son, por ejemplo, logs detallados de qué ha hecho cada usuario y cuánto tiempo ha estado haciendo, por ejemplo, accediendo a YouTube, a qué IP pública o privada ha estado accediendo, qué dispositivo está utilizando, cuál es la MAC de ese dispositivo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la idea que tiene Fortinet en la integración de todos los dispositivos, tanto tradicionales como nuevos, como son en este caso los puntos de acceso? Pues bien, en un despliegue tradicional, las dos redes, digamos, la red cableada y la red inalámbrica, estaban separadas físicamente. Por un lado teníamos unos puntos de acceso que iban conectados a unos switches para agregar todos esos puntos de acceso y que al final terminaban en un controlador wireless. Toda la gestión de la red inalámbrica se hacía en este controlador wireless. Este controlador tenía acceso a una gestión de credenciales, por ejemplo, tenía servidores de logs, tenía estadísticas, etcétera, etcétera, pero todo enfocado al mundo wireless. Y por otro lado, tenemos las redes cableadas tradicionales, la red de los usuarios, la red LAN, conectados todos los usuarios a switches, esos switches conectados al firewall. Lo que teníamos entonces eran dos redes totalmente diferentes, totalmente separadas, con gestiones diferentes, con credenciales que también pueden ser diferentes y que en algún caso podría ser muy complicado tratar de identificar qué había hecho un usuario de la red wireless, cuándo y cómo. La solución que propone Fortinet a este esquema tan heterogéneo es unificar todos los dispositivos y conseguir esa forma que desde el punto de vista de la seguridad no veamos ninguna diferencia entre la red tradicional cableada y la red inalámbrica. De esta forma conectamos todos nuestros equipos, tanto cableados como inalámbricos, a los switches de Fortinet y esos switches conectados a FortiGate. De esta forma, desde la interfaz gráfica de FortiGate gestionamos tanto los switches, me da igual que sea red cableada o red inalámbrica, y además todos los puntos de acceso, insisto, desde la misma interfaz gráfica de FortiGate. De esta forma unificamos gestión de políticas, gestión de logs, gestión de la seguridad en el acceso, es decir, las credenciales de los usuarios. Hay un único repositorio para todas esas configuraciones y a ese único repositorio se accede desde un único equipo. En este caso es FortiGate. Además, lo que conseguimos es todo lo que venía trayendo FortiGate, aplicar todas nuestras políticas de seguridad UTM a todos los accesos, me da igual que sean cableados o no cableados, y conseguir así un despliegue mucho más rápido, mucho más sencillo y un mantenimiento también mucho más sencillo de todos estos despliegues, de todas estas redes. Bueno, Fortinet distinguía hasta hace poco, tenía estas nomenclaturas, dos tipos de APs, de Access Point. Uno era el Thick AP y el otro era el Thin AP. Thick AP es a lo que ha llamado FortiWiFi. FortiWiFi es un equipo FortiGate, es un firewall, al que además se le han añadido antenas. O sea, se le ha integrado un access point. De esa forma, en el mismo dispositivo, en un único equipo UTM, tenemos todas las funciones de seguridad que nos da FortiGate hasta este momento y además la capa de acceso Wi-Fi. De esta forma, pues, para entornos pequeños de hasta unos 300 metros cuadrados, podemos desplegar una red cableada y una red no cableada con un único equipo y de una forma muy rápida, muy eficiente y, por supuesto, todo esto implica que también sea muy barato desplegar este tipo de infraestructuras. ¿Qué pasa si la superficie que queremos cubrir es más grande? ¿Qué es lo que suele suceder? Pues
tenemos dos opciones: conservar ese FortiWiFi, ese ZIC AP, y añadirle nuevos puntos de acceso. O si ya tenemos un FortiGate, por ejemplo, lo que podemos es añadir más puntos de acceso o añadir puntos de acceso a ese FortiGate y cubrir de esa forma tanto la red física cableada que ya estaba gestionando ese FortiGate como la red wireless nueva que se está desplegando en esa infraestructura. De esa forma, las políticas de seguridad no van a cambiar en exceso, va a aparecer una interfaz nueva a la que vamos a poder añadir políticas, pero va a estar todo centralizado en el mismo equipo y la gestión va a ser mucho más sencilla de estos entornos. Además, lo que vamos a conseguir es un poco lo que comentaba. Vamos a conseguir la seguridad que ya nos venía proporcionando FortiGate y además la simplicidad de tener en el mismo equipo tanto redes cableadas, es decir, los gateways de todas las redes cableadas, como los gateways de todas las redes no cableadas, de todas las redes Wi-Fi. ¿Cómo es posible esto? Cuando nosotros conectamos los APs a los FortiGate, ya sea directamente o a través de switches, lo que ocurre es que todos los APs, en el despliegue tradicional, todos los APs montan un túnel CAPWAP, que es un protocolo estándar que se utiliza en las redes Wi-Fi. Y a través de este túnel CAPWAP se produce tanto la gestión de la AP, es decir, en qué estado se encuentra esa AP, aplico configuración en esa AP, obtengo información de esa AP, como el movimiento de la información de los usuarios que están conectados a esa AP hacia las redes a las que está conectado el FortiGate. Es decir, todos los usuarios realmente van a utilizar ese túnel CAPWAP para conectarse como si fuese un cable al FortiGate. De esa forma lo que conseguimos es eliminar lo primero, el roaming de capa 3. No hay muchos SSIDs en muchos access point. Hay un único SSID que existe en el FortiGate. Entonces, aunque los usuarios se vayan moviendo de una AP a otro, la MAC del SSID va a ser la misma, por lo tanto, no va a existir ese roaming. No va a haber los cortes que se producían tradicionalmente durante el proceso de roaming de los usuarios. Además, no vamos a necesitar solicitar IPs nuevas al DHCP. Si, por ejemplo, el DHCP está controlado por el FortiGate, cuando un usuario se pasa de un access point a otro o un FortiGate falla y el tráfico se conmuta a otro FortiGate, no es necesario solicitar IPs nuevas, dado que la información está replicada entre los dos FortiGate. Y además incrementamos la seguridad y el control en el acceso a las redes no cableadas. Como comentaba, en el tema de la redundancia, la ventaja es que si, por ejemplo, un FortiGate falla, los access points se van a seguir conectando a la misma IP. La misma IP del controlador al que se conectan sigue siendo el mismo desde el punto de vista de la IP. La IP no va a cambiar. Por lo tanto, no se va a perder la conectividad, no se van a perder las sesiones que hay establecidas, no se va a perder las concesiones de IPs, etcétera, etcétera. No va a haber ningún corte visible desde el punto de vista de los usuarios. Bueno, también vamos a simplificar los despliegues porque no necesitamos VLAN separadas para la gestión y para el servicio, dado que si queremos, todo puede ir por la misma VLAN porque el tráfico, como decía, va cifrado dentro de ese túnel CAPWAP y no es posible descifrar ese tráfico por el camino. O sea que la seguridad también está garantizada en este punto. Bueno, vamos a ver algunas características que nos ofrecen las redes Wi-Fi de Fortinet. La seguridad integrada lo que nos proporciona es soluciones a algunos problemas que han ido surgiendo en los últimos años con la masificación o la expansión del uso de las redes Wi-Fi, como por ejemplo, consumo de ancho de banda por aplicaciones no corporativas. Es decir, cuando tenemos una red Wi-Fi en nuestro entorno de trabajo, cada usuario no va a tener solo un dispositivo, como ocurría anteriormente. Anteriormente, cada usuario tenía un equipo portátil, un PC de sobremesa, tenía un cable y con ese cable se conectaba a la red cableada y era un dispositivo por usuario. Ahora puede haber muchos dispositivos por usuario y todos esos dispositivos van a estar consumiendo ancho de banda. Tenemos que ser capaces de gestionar correctamente el ancho de banda para que esas aplicaciones o esos dispositivos que no son corporativos
no nos lleguen a saturar la red corporativa, que al final su objetivo es darnos acceso a las aplicaciones corporativas realmente. Vamos a necesitar también seguridad a nivel de aplicación y seguridad ante amenazas ya conocidas como virus, malware, spam, etcétera, etcétera. ¿Qué nos propone FortiGate para dar solución a estos problemas que están produciendo con la masificación de las redes Wi-Fi? Pues dos soluciones, básicamente. Lo primero, para gestionar el consumo de ancho de banda por aplicaciones corporativas y además proporcionar seguridad a nivel de aplicación, lo que nos proporciona primero es identificación de aplicaciones. Podemos aplicar seguridad, tanto seguridad en el acceso como gestión de ancho de banda a aplicaciones. Es decir, nosotros a lo mejor nuestra empresa, que es una empresa de publicidad, necesitamos acceder a YouTube, pero no es necesario acceder, por ejemplo, a Dropbox. Entonces, identificando esas dos aplicaciones que van por el mismo puerto, van por el puerto 443, somos capaces de limitar el acceso a Dropbox, pero permitir el acceso o no restringir el acceso a YouTube. Y además nos va a proporcionar toda la seguridad que viene proporcionando todos los dispositivos UTM de Fortinet, como son pues antivirus, web filter, IPS, anti-spam, etcétera, etcétera. Y todo esto gestionado desde una misma interfaz, que es el FortiGate. Tanto la seguridad como el acceso se va a gestionar desde FortiGate, lo que nos va a proporcionar pues más rapidez en el despliegue, más flexibilidad, más facilidad, más visibilidad de todos los entornos, de todas las redes y de todos los logs, etcétera, etcétera. Bueno, las configuraciones son muy sencillas. Por un lado, desde FortiGate, insisto, vamos a poder configurar los switches a los que van a ir conectados los access points y por otro lado vamos a poder configurar los access points en sí mismos y los SSIDs a los que va a acceder la gente. Por ejemplo, podemos tener 20 puntos de acceso, 20 access points desplegados por nuestra oficina. Podemos tener monitorizados todos esos puntos de acceso, podemos saber en qué estado está cada punto de acceso, podemos configurarlos de forma separada o todos a la vez con perfiles de access point y podemos publicar en cada access point de forma independiente los SSIDs que a nosotros nos interesen. Además, va a proporcionar una serie de medidas de seguridad enfocadas únicamente a la capa de acceso Wi-Fi, como por ejemplo, detección y neutralización de ROG APs, que ahora vemos lo que es, y sistema de detección de intrusión Wi-Fi, que es un sistema, es como un IDS enfocado únicamente a la capa de acceso Wi-Fi. ¿Qué es lo que nos va a proporcionar este sistema? El WIDS, el Wireless Intrusion Detection System. Pues nos va a permitir identificar ataques que están enfocados únicamente al protocolo Wi-Fi y a la radiofrecuencia, como son, por ejemplo, pues SSIDs vacíos, broadcast de autenticación, otro tipo de ataques como, por ejemplo, MACs malformadas, etcétera, etcétera. Insisto, ataques o explotación de vulnerabilidades que son únicas en el acceso Wi-Fi. No estamos hablando de un IPS que nos va a bloquear un paquete IP mal formado o no estamos hablando de otro tipo de seguridad enfocado a las redes IP. O sea, es un punto anterior. Es seguridad únicamente para la capa de acceso Wi-Fi. Bueno, ¿qué es un ROG AP? Es un término que se utiliza en todos los entornos Wi-Fi. Un ROG AP es un punto de acceso, es una radio que ha detectado alguno de los puntos de acceso que nosotros gestionamos, algunos de los puntos de acceso que se gestionan desde nuestro controlador, pero que ese punto de acceso que hemos detectado no es conocido por nosotros. ¿Qué pasa con esos puntos de acceso? Puede ser un punto de acceso, por ejemplo, un router ADSL residencial del edificio de al lado, por ejemplo, un vecino que tiene un acceso a Internet y tiene el típico router de Telefónica que tiene una Wi-Fi. Entonces, ese punto de acceso, en principio, no tiene por qué ser malicioso. Es un punto de acceso que está ahí. Nosotros lo conocemos, lo dejamos ahí y ya está.
pero puede haber otros puntos de acceso que son maliciosos, puntos de acceso que utilizan los malos para intentar acceder o intentar explotar alguna vulnerabilidad de nuestras redes Wi-Fi. Esos puntos de acceso que son desconocidos o que vemos que tienen una MAC extraña, una MAC que no podemos identificar y que tiene pinta de ser un punto de acceso malicioso, lo que podemos hacer es lanzar, entre comillas, un ataque para que ningún usuario que esté al alcance de nuestros puntos de acceso sea capaz de conectarse a ese punto de acceso desconocido. La configuración en la interfaz gráfica es suppress AP y lo que conseguimos con esta configuración es enviar frames de autenticación a todos los usuarios que están conectados a ese punto de acceso. ¿Y cómo sabemos que los usuarios están conectados a ese punto de acceso? Pues porque todos los usuarios están utilizando un medio común, que es el medio aéreo, un medio que se puede snifar, que es lo que hacen realmente estas antenas. Utilizan fracciones de tiempo para snifar o para vigilar el medio aéreo, identificar qué usuarios están enviando tráfico a una MAC que pertenece a un punto de acceso que no es conocido por nosotros. Entonces, se identifican las MACs de origen de esos usuarios y se envía un frame de autenticación con la MAC origen, se hace un spoof de MAC, con la MAC origen del AP desconocido para nosotros. Lo que conseguimos con eso es que todos los usuarios que estaban conectados a ese punto de acceso se desconecten automáticamente. Aunque el usuario intente volver a conectarse a ese punto de acceso, va a continuar el ataque, va a continuar la detección de usuarios que están enviando tráfico a esa MAC y va a continuar, digamos, nuestro ataque, nuestra supresión de ese access point. De esa forma, ningún usuario va a poder estar conectado mucho tiempo, más de unos pocos segundos, a un punto de acceso que nosotros hayamos identificado como posiblemente malicioso. Bueno, pasamos a la parte de la gestión de la Wi-Fi. Por ejemplo, la gestión de la Wi-Fi de invitados. Es muy común que en las empresas más o menos grandes exista una o varias redes de invitados a las que se conectan usuarios no corporativos, usuarios que vienen de fuera, de visita, y es necesario gestionar esas redes de invitados. Es necesario crear usuarios, borrar usuarios, ver qué usuarios están creados, ver si el usuario ha caducado, etcétera, etcétera. Es posible en el controlador de Fortinet configurar cuentas de administrador para personas que van a gestionar únicamente este tipo de cuentas de invitados, de cuentas de tipo guest. De esa forma, un administrador o un operador poco experimentado en temas wireless va a ser capaz de gestionar usuarios de nuestras redes de invitados. La interfaz gráfica va a ser así de simple. A través de una página web se accede al portal y van a existir básicamente estos tres botones. El botón de crear nuevo usuario, el de eliminar y el de refrescar. Para crear un nuevo usuario simplemente se pincha en crear nuevo. Vamos a ver que el nombre de usuario que se va a utilizar va a ser el correo electrónico. Este es un parámetro que se ha configurado previamente para este portal. Y lo único que hay que rellenar, lo único que el operador debe cumplimentar en este formulario es el nombre del invitado y su correo electrónico, ya que la contraseña le va a llegar por correo electrónico. Y además, opcionalmente, el tiempo que va a durar este usuario habilitado en la red de invitados. Una vez pinchamos en OK, tenemos la posibilidad de enviar la contraseña por correo electrónico o sacar directamente por impresora y entregarle la contraseña físicamente al usuario invitado. De esta forma lo que se consigue es optimizar la gestión de una red tan viva, tan complicada, con tantas altas y bajas como es una red de invitados de una red corporativa. También tenemos la posibilidad de conectarnos a la red Wi-Fi a través de un portal cautivo. Este portal existe en el FortiGate. El FortiGate levanta un servidor web y en ese servidor lo que vamos a tener son varias opciones para poder conectarnos a la red de invitados, por ejemplo. Lo que se suele hacer es pues, simplemente preguntar por el correo electrónico y una vez que está introducido el correo electrónico, dar automáticamente acceso a la red de invitados.
Posteriormente, con esos datos, pues se pueden hacer algún tipo de acción comercial, se puede tener una base de datos, etcétera, etcétera. O sea, al final esos datos se van a utilizar posteriormente. Vamos a ver los tipos de despliegue para estos puntos de acceso de Fortinet. Vamos a ver básicamente tres tipos de despliegue. El primero, tipo cloud. Con el despliegue tipo cloud lo que vamos a tener es un punto de acceso ubicado en una oficina, por ejemplo, y la gestión de ese punto de acceso, únicamente la gestión, es decir, levantar SSIDs, configurar la seguridad, configurar las credenciales, etcétera, etcétera. Esa gestión se va a hacer desde un controlador que está ubicado en FortiCloud, que está en Internet. Y toda la seguridad al tráfico se va a delegar en el punto de acceso. Es decir, cualquier usuario que se conecte a ese punto de acceso y quiera ir a Internet, que es el despliegue tradicional, va a ser sometido a una seguridad UTM tradicional de Fortinet, un antivirus, control de aplicaciones, web filter, etcétera, etcétera. Toda esa seguridad se va a ejecutar directamente en el punto de acceso. El otro modo de despliegue es el que ya conocemos desde 2010 de Fortinet, que es un punto de acceso, digamos, sin esa inteligencia, sin esa seguridad, al que se van a conectar los usuarios y toda la seguridad se va a aplicar directamente en el FortiGate, que va a hacer las funciones tanto de punto de acceso, on-premise en este caso, punto de acceso físico en las instalaciones de las oficinas del cliente, por ejemplo, y además la seguridad. Y el tercer tipo de despliegue viene de la mano de Meru y es destinar una máquina únicamente a la gestión de los puntos de acceso on-premise, digamos, una máquina física que está ubicada en las oficinas del cliente, que lo único que va a hacer es gestionar esos puntos de acceso, gestionar los SSIDs y gestionar el acceso, simplemente gestionar qué usuarios se conectan, gestionar los usuarios invitados, etcétera, etcétera. Y una vez más, en este tipo de despliegues, toda la seguridad va a estar delegada en otro equipo externo que va a ser, pues, en este caso, otro FortiGate. ¿Cómo sabemos qué tipo de despliegues implementar en cada proyecto que tengamos? Pues lo más común es decidir el tipo de despliegue atendiendo al número de APs. El número de APs va a depender, obviamente, del número de usuarios. Entonces, dependiendo del número de APs, para oficinas o sucursales pequeñas, lo más indicado es un despliegue de tipo cloud. Por ejemplo, es una oficina que lo único que necesita es acceso a Internet para los usuarios y acceso a algún servidor que tengan en su red local. Entonces, en ese caso, lo más indicado es controlador en la nube, punto de acceso en la oficina y seguridad aplicada en el propio punto de acceso. Si ya vamos teniendo más usuarios o, digamos, más superficie y también más usuarios a los que dar ese acceso, se puede optar por el despliegue de modo integrado, es decir, APs conectados a un controlador que está dentro de un FortiGate. De esta forma tenemos solo una máquina, un FortiGate, que hace seguridad y control de todos los access points. Pero si ya tenemos un entorno muy grande, un entorno en el que un FortiGate se nos puede quedar pequeño para abordar todas las funcionalidades, lo que vamos a hacer es separar las dos funciones, la función de seguridad y la función de gestión de puntos de acceso, y utilizar una máquina, un controlador físico, únicamente para gestionar esos puntos de acceso y delegar la seguridad al FortiGate. Bueno, vamos a ver cómo funciona los puntos de acceso que están conectados a un controlador que está dentro de un FortiGate. Hay tres tipos de funcionamiento centrados en dos tipos de APs. El primero es el AP tradicional, como por ejemplo los que tenemos aquí, como por ejemplo un FortiAP 221C. Y este es el modo de despliegue, el modo túnel, que es lo que hemos hablado anteriormente. En este modo, todos los access points levantan un túnel CAPWAP contra el controlador que está dentro de un FortiGate
y a través de ese túnel todo el tráfico que genera cada usuario va a llegar al FortiGate y luego el FortiGate es el que decide qué pasa con ese tráfico. Si lo va a permitir, si lo va a enrutar, lo va a dejar pasar, lo va a bloquear, etcétera, etcétera. De esta forma, cualquier tipo de tráfico, ya sea local o sea hacia afuera, tiene que pasar por el FortiGate. Un inconveniente de este despliegue es que si el FortiGate deja de estar disponible, es decir, si los puntos de acceso dejan de llegar al FortiGate y se cae el túnel CAPWAP, ningún usuario va a poder acceder a ningún servicio. La red Wi-Fi va a estar en ese momento inoperativa. ¿Ventajas de este despliegue? Pues que se consigue un mayor control y seguridad para entornos que van a ser más críticos y que necesitan ese nivel de seguridad. De esta forma, cuando el FortiGate, es decir, cuando la seguridad de la Wi-Fi no esté disponible, nadie va a poder conectarse a la Wi-Fi. Otro tipo de despliegue es el AP en modo bridge. Este AP es un AP igual que el anterior, solo que se selecciona otro tipo de despliegue en la configuración. En el despliegue en modo bridge, el access point también establece un túnel CAPWAP contra el controlador, pero en este caso ese túnel únicamente se utiliza para gestión, para decirle desde el controlador al punto de acceso cómo tiene que funcionar. Tiene que funcionar en modo bridge, tiene que funcionar aplicando estas credenciales a los usuarios y tiene que funcionar para acceder a estas redes. Y nada más, no se va a poder aplicar otro tipo de seguridad. Perdón. ¿Qué nos va a proporcionar o qué ventajas tenemos en este despliegue? Todo el tráfico que van a generar los usuarios se va a gestionar de forma local. Es decir, si un usuario tiene que acceder a un recurso local o tiene que acceder a Internet, ese tráfico no tiene que ir hasta el FortiGate y por lo tanto se van a ahorrar ancho de banda de nuestras redes, por ejemplo, de una MPLS, que a lo mejor tiene ancho de banda más limitado, se va a ahorrar en carga en el firewall, se va a ahorrar en latencias, etcétera, etcétera. Todos los accesos se van a hacer directamente a los destinos sin pasar por el FortiGate. Otra ventaja de este despliegue es que si el controlador deja de estar disponible, no se cae el servicio. Los puntos de acceso siguen funcionando de forma autónoma. Una desventaja de este tipo de despliegues, que no se aplica la misma seguridad que se aplica en un FortiGate. Es decir, por lo menos hasta ahora, no se podía aplicar control de aplicaciones, no se puede aplicar antivirus, web filters, etcétera, etcétera. Otro tipo de access point que es un poco más raro es el Remote Telecommuter o el Road Warrior, como dicen los americanos. Este tipo de punto de acceso se utiliza para poder conectarnos a nuestras redes corporativas, a nuestras redes seguras, desde cualquier ubicación en Internet, desde cualquier ubicación en una red no segura. Por ejemplo, un comercial que tiene que salir de viaje, se hospeda en un hotel y desde ese hotel se tiene que conectar utilizando la red no segura del hotel, se tiene que conectar a las redes corporativas del cuartel general, del punto central. La forma más rápida, la más sencilla, es con uno de estos dispositivos. Se conecta el dispositivo a la red no segura del hotel. Este dispositivo levanta un túnel contra el punto de acceso, contra el FortiGate, y desde ese momento empieza a publicar un SSID que está previamente configurado y todos los equipos que tengamos conectados a ese SSID son capaces de acceder a las redes de forma segura, a las aplicaciones corporativas, a cualquier red privada, obviamente, a la que tenga que acceder de forma segura. De esta forma no es necesario pues, tener otros dispositivos externos, no es necesario levantar túneles desde el portátil del usuario, es posible tener más dispositivos, una tablet, una PAN, un teléfono móvil, etcétera, etcétera. Y todo ello conectado al mismo punto de acceso y con un despliegue muy rápido. Vale. Algunas funcionalidades para gestionar la alta densidad de los usuarios, funcionalidades que nos proporcionan los puntos de acceso de Fortinet. Por ejemplo, una funcionalidad, el AP Handoff, es decir, tenemos un AP que está cargado de usuarios, un AP que tiene más usuarios de los que son recomendados y el controlador ha detectado que alguno de esos usuarios, alguno de esos clientes Wi-Fi, está al alcance de otra antena también.
Entonces, lo que se hace es enviar un comando de autenticación o de desconexión para esa antena y enviar un comando de conexión a otra antena. Con eso lo que conseguimos es mover un cliente Wi-Fi de una antena que está saturada a otra antena que está con menos carga. De esa forma conseguimos que la antena que está saturada funcione un poco mejor, conseguimos eliminar latencias, interferencias, etcétera, etcétera. Todo esto de forma automática, se puede configurar para que funcione de forma automática. Otro método de balanceo de usuarios, digamos, es el Frequency Handoff. Con el Frequency Handoff lo que conseguimos es mover usuarios que están en una frecuencia, por ejemplo, la banda de 2,4. En la banda de 2,4 tenemos un montón de usuarios y además nuestro punto de acceso ha detectado que alguno de esos usuarios, alguno de esos dispositivos, son capaces de conectarse a la banda de 5 GHz. Lo que se hace es esos usuarios desconectarlos de la banda de 2,4 y conectarlos a la banda de 2,5. Lo que vamos a conseguir también con este tipo de acciones es bajar la carga de esa P en esa banda, bajar las interferencias, conseguir que todo funcione mucho mejor. Y además, otro método es el control automático de la potencia. Con esto lo que conseguimos es que un usuario que está muy lejos de un punto de acceso no se conecte nunca a ese punto de acceso, sino que se conecte a otro punto de acceso que tiene más cercano. Con lo que también nos podemos evitar algunas acciones como por ejemplo el AP handoff. Lo que conseguimos es que los accesos, los clientes Wi-Fi solo vean, a ser posible, un punto de acceso. Vamos a ver cómo funciona la asignación automática de los canales, en este caso, de recursos de radio. Para hacer despliegue de este tipo, despliegues en los que pueda haber varios puntos de acceso ubicados muy cerca unos de otros, en los que se pueden solapar los radios de cobertura, lo que se hace es asignar a cada punto de acceso, de forma automática, un canal diferente para que, primero, no se solapen los canales entre sí y, segundo, la gestión sea mucho más sencilla. ¿Qué inconvenientes hay o qué problemas encontramos cuando dos puntos de acceso que están radiando en una zona que se solapan están emitiendo en el mismo canal? Un usuario solo puede estar conectado a un punto de acceso a la vez. Entonces, cuando un usuario está conectado a un punto de acceso y está recibiendo señales en el mismo canal desde otro punto de acceso, eso produce interferencias, con lo que ese usuario no va a poder realmente hacer uso de la conexión debido a esas interferencias. Entonces, lo que se hace es, en los puntos en los que se solapan los radios de cobertura, se asignan canales diferentes, pero además canales que tampoco se solapan entre sí. En este caso, bueno, lo que suele asignar es el canal 1, el 6 y el 11. Las frecuencias de estos canales no se solapan, con lo que se evitan las interferencias al 100% y el rendimiento de la UFI va a ser el óptimo. No es necesario configurar el canal para cada punto de acceso. El propio controlador lo hace de forma automática. Bien, en este ejemplo tenemos ya un despliegue, tenemos varios puntos de acceso, vemos que hay zonas de solapamiento y en principio este despliegue pues, debería funcionar más o menos bien, pero hay algunas zonas, como por ejemplo esta, en las que hay una zona de solapamiento muy estrecha, en la que los dos puntos de acceso van a emitir con poca potencia, con baja potencia, debido al ajuste automático de la potencia, y los usuarios que se vayan a encontrar en esa zona, como por ejemplo todos los usuarios o toda la gente que llegue a la recepción de nuestra oficina, pues van a estar sufriendo los problemas derivados de este tipo de coberturas. Baja cobertura, el PC o el dispositivo se está moviendo constantemente de un AP a otro porque la cobertura cuando estás en un sitio es mejor, pero si te mueves un poco hacia otro sitio es un poco peor. Estás constantemente cambiando de un punto de acceso a otro. Esto provoca bastantes cortes y bastantes... se nota mucho en la experiencia del usuario, de la red Wi-Fi, y la solución a este tipo de problemas es una de ellas. Por ejemplo, en ese punto en los que puede haber más densidad de usuarios, como por ejemplo una recepción, poner un punto de acceso nuevo.
En cuanto ponemos un punto de acceso nuevo y lo conectamos a nuestro controlador, automáticamente el controlador va a ajustar todas las potencias de emisión y todos los canales de todos los puntos de acceso para que la cobertura sea óptima y para que no se solapen los canales. De esta forma, aunque en ese punto se esté solapando ese punto de acceso con el de abajo, como la potencia de emisión de ese punto de acceso es muy superior a la otra, nunca va a haber un AP handoff, que es lo que hemos visto antes. Siempre los usuarios van a estar conectados al mismo AP, como que vamos a evitar pues, todos los inconvenientes, todas las molestias derivados del movimiento de un AP a otro, del roaming. Otro tipo de despliegues es en modo malla, en modo mesh. Este tipo de despliegues es muy útil para entornos en los que es muy difícil o muy caro desplegar redes cableadas, como por ejemplo, pues aquí en este ejemplo. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una infraestructura que es móvil, una infraestructura que se puede mover de un sitio a otro? No podemos cablear una infraestructura móvil. Entonces, la mejor solución es establecer redes punto a punto o redes multipunto para conectar nuestra infraestructura física, como por ejemplo nuestro punto de acceso, nuestro punto central, nuestro CPD, a esa infraestructura que es móvil. En este caso, pues, por ejemplo, un barco. Queremos dar cobertura Wi-Fi a un barco. Ese barco se puede estar moviendo y es imposible tener esa red cableada. Entonces lo que se hace es un despliegue de tipo mesh. En este despliegue se establece la jerarquía de los puntos de acceso, se establece qué punto de acceso se tiene que conectar a qué otro punto de acceso y automáticamente los puntos de acceso cuando son visibles unos con otros se van a conectar entre ellos. De esta forma lo que conseguimos es lo mismo que una conexión física, lo mismo que si tiramos un cable de un punto a otro, pero en este caso sin cables. Estas conexiones se pueden hacer de dos maneras. En la banda de 2,4 con canales de 40 MHz se puede conseguir una línea punto a punto de hasta 300 megabits por segundo. Y en la banda de 5 GHz con canales de 80 MHz se puede conseguir una línea punto a punto de hasta 866 o 67 megabits por segundo. De esta forma, cuando se conectan los dos puntos de acceso en el modo mesh, en el punto de acceso más alejado se pueden conectar a su vez clientes Wi-Fi. Todos esos clientes van a pasar a través de todos los puntos de acceso por un túnel CAPWAP, es decir, las conexiones van a ir cifradas, son conexiones seguras. Y todos esos clientes van a llegar al FortiGate. Todo el tráfico que generan los clientes llegan al controlador, que en este caso va a ser un FortiGate. De esa forma se va a dar conectividad rápida y segura a clientes que están muy alejados del punto de acceso o en zonas en las que, como decía antes, es muy complicado o muy caro tirar cableado físico. Un caso de éxito, por ejemplo, pues podría ser este. Nosotros tenemos un establecimiento con una terraza y queremos instalar una cámara de vigilancia pues en una farola cercana, por ejemplo. Tirar un cable físico pues es muy complicado en este tipo de despliegues. Eso lo mejor es desplegar un punto de acceso directamente en la farola y conectar nuestra cámara, por ejemplo, o cualquier dispositivo de tipo PoE a ese punto de acceso. De esa forma, ese dispositivo remoto, que no va a tener conectividad física, le vamos a proporcionar conectividad IP inalámbrica de una forma muy sencilla y muy rápida. Bueno, el FortiPlanner es una aplicación que ha desarrollado Fortinet para hacer estudios de cobertura enfocados a sus dispositivos. ¿Por qué es importante hacer este tipo de estudios de cobertura? Bueno, en los datasheets de cada punto de acceso podemos ver el patrón de emisión de cada punto de acceso, pero ese patrón se va a dar únicamente en los entornos óptimos, es decir, en los entornos en los que no hay interferencias, en los que no haya paredes, que no haya cristales, que no haya nada entre un punto de acceso y un cliente. Para hacer un estudio o para hacer una simulación de qué pasaría en un entorno habitual, un entorno de oficina,
tenemos este tipo de aplicaciones en las que vamos a definir cómo está configurada nuestra oficina, vamos a definir dónde hay paredes, dónde hay columnas, donde hay, por ejemplo, zonas en las que hay mucha atenuación, como por ejemplo la cocina con los microondas o el hueco del ascensor, y de esa forma la aplicación nos va a simular cómo funcionaría una red inalámbrica en ese tipo de despliegues. Bueno, en este caso FortiPlanner está disponible también en versión de evaluación. Esta versión nos permite desplegar hasta 10 puntos de acceso. Vamos a tener APIs ilimitados en la versión Pro y nos va a permitir hacer simulaciones de mapas de radiación de forma dinámica. Lo interesante de esta aplicación es que podemos ubicar dentro de ese mapa los puntos de acceso de Fortinet. Nosotros sabemos, por ejemplo, que vamos a comprar un punto de acceso de tipo 221C, por ejemplo. Pues podemos seleccionar en concreto ese punto de acceso, podemos seleccionar la orientación de ese punto de acceso y la aplicación nos va a simular la radiación para ese punto de acceso en concreto. Y además, la misma aplicación nos va a permitir hacer el estudio por despliegue. Es decir, una vez ubicados los puntos de acceso en los lugares donde la aplicación había predicho que eran los óptimos, podemos comprobar que efectivamente la cobertura que estamos consiguiendo es la óptima. La aplicación se puede conectar a FortiGate, podemos poner una P en modo survey, en modo estudio de cobertura, y el propio FortiGate es el que va a estar analizando todo este tipo de comportamientos. O sea, es más automático que manual. De esta forma podemos hacer una validación de nuestros despliegues de forma muy rápida y muy dinámica y con las mayores, digamos, con la mayor seguridad de que nuestro despliegue va a funcionar como el cliente quiere que funcione. Bueno, FortiPresencia es una aplicación que nos va a permitir analizar cómo se ubica o cómo se distribuye la gente dentro de nuestra superficie. Por ejemplo, en un centro comercial podemos saber en qué escaparates se paga la gente, qué ofertas se mira la gente, en qué establecimientos hay más afluencia de gente y además, en base a esa información, pues se pueden hacer campañas de marketing para mejorar la afluencia en otros puntos, etcétera, etcétera. Esto es una herramienta más orientada a este tipo de desarrollos de negocio. ¿Cómo se integran todos los elementos que hemos visto? Bueno, nosotros llegamos con nuestro dispositivo móvil, por ejemplo, en este caso, un smartphone. Ese smartphone lo vamos a conectar a la red inalámbrica, a un punto de acceso. Ese punto de acceso está gestionado por un FortiGate y ese FortiGate envía todas las estadísticas a FortiPresence. En ese software existe un motor de análisis que se va a encargar de generar información que nos va a valer, pues lo que hemos visto antes, para saber dónde se para más la gente, en qué establecimientos hay más gente, hay menos gente, cómo se mueve la gente dentro de nuestro, por ejemplo, de nuestro centro comercial, etcétera, etcétera. Vamos a ver un poco la gama de productos en base a la potencia de cada producto. Vamos a ver primero FortiWiFi. Estos son los ZIG APs. Son los equipos FortiGate que tienen integradas unas antenas, un access point. Los equipos más pequeños son los FortiWiFi 30D. Todos, bueno, hay que decir que todos estos equipos son N, todos tienen dos antenas, 1+1, y son capaces de gestionar pues un número limitado de usuarios. Obviamente estos equipos son para despliegues pequeños. Bueno, vemos aquí todos son AVGN. Y como hemos visto antes, para despliegues de hasta 300 metros cuadrados. Además, estos equipos son capaces de gestionar las redes cableadas que ya existan. Es decir, tenemos una red que ya existe, cableada,
Y lo que vamos a hacer es añadir un SSID para que se conecte a la gente a la red Wi-Fi, o incluso añadir más puntos de acceso externos para ampliar la cobertura de nuestra red inalámbrica. Vemos que el número de access point que puede gestionar cada FortiWiFi viene determinado por, digamos, el tamaño del FortiWiFi. En este caso, el 30D es capaz de gestionar hasta 2 puntos de acceso. El 60D puede gestionar hasta 5 puntos de acceso en modo túnel y 10 en total. Es decir, puede ser 5 en modo túnel y otros 5 en modo bridge, o hacer un mix. El 90D hasta 16 en modo túnel y el 92D pues lo mismo. Y los FortiAP es un poco lo que comentaba al principio. El 200, bueno, en este caso el 221 está por aquí. El 221 no es uno de los access point más vendidos. Tiene dos antenas, una en 2,4 GHz y otra en 5, capaz de emitir en N y en AC a la vez, por la de 2,4 en N y por la de 5 en AC. Es capaz de hacer frequency handoff, es decir, es capaz de mover usuarios o clientes de la Wi-Fi de una radio a la otra. Se pueden utilizar las dos Wi-Fi de forma independiente, se puede utilizar solo una. Es el access point que más flexibilidad nos va a permitir por un precio bastante razonable. Y el access point más potente es el 321C. Desde el punto de vista físico son prácticamente iguales. Se fabrican para imitar los detectores de humos, para estar más o menos camuflados en el techo, para que no sea un cacharro que ponemos ahí y que destroza completamente la estética de la oficina. Son equipos que son muy disimulados. En este caso, el 321C tiene dual radio, tiene 6 antenas internas y hasta 3 Spacer Stream. Con este equipo se puede alcanzar la velocidad máxima teórica de Wave 1, que es hasta 1,3 gigabits por segundo. Y bueno, luego está la gama de exteriores, que son los equipos que son capaces de resistir, bueno, pues agua, polvo, etcétera, etcétera. Y por último tenemos los equipos de acceso remoto, los que habíamos visto antes como los Road Warriors. Los equipos para conectarnos desde una red pública insegura a nuestra red privada con nuestras aplicaciones corporativas, que es una red segura. Insisto, los equipos más utilizados son para dual radio y 2 Spatial Stream, el 221C. Y si queremos más velocidad y más densidad de usuarios, el indicado es el 321C. 221C llega hasta un máximo de 30 usuarios recomendados. No es un límite que está, digamos, programado en el sistema operativo. No existe un límite real. Son usuarios recomendados. A partir de esos usuarios hacia arriba, obviamente el rendimiento de la Wi-Fi se va a ver disminuido. Para el 321C, el número de usuarios máximo recomendado es 50 por cada access point. Bueno, aquí una lista de los equipos que hemos visto antes para ver sus características. 221C y 223C son los que están aquí. Uno tiene antenas internas y otro antenas externas. Lo que nos va a permitir las antenas externas es sustituir una antena, la que viene de serie, por ejemplo, por otra antena que tenga más ganancia. Lo que vamos a conseguir es aumentar el radio de cobertura de nuestro access point, simplemente cambiando las antenas. Bueno, aquí vemos la radio 1 es la que está en 2,4, la radio 2 es la que está en 5 GHz. Se pueden utilizar obviamente las dos antenas a la vez, se puede utilizar solo una, se puede emitir por una antena unos SIDs, por una radio unos SIDs, por otra radio otros diferentes, etcétera, etcétera. Todo eso se configura en los perfiles de access point dentro del controlador del FortiGate. Todos los dispositivos tienen como mínimo un interfaz para conectarlo a la red cableada, a la red física, y algunos tienen hasta 2 interfaces, pues por ejemplo para hacer agregación de puertos, ya que
Estos equipos van a tener que soportar mayor cantidad de usuarios, mayor densidad de usuarios, y va a ser necesario o hacer una creación de puertos o que los dos puertos funcionen en modo switch, es decir, un puerto está conectado a la red cableada y el otro puerto puede estar conectado a un dispositivo que está cercano a este punto de acceso. Vale, estos son los puntos de acceso para exteriores, un poco en la misma gama que los anteriores, pero simplemente con características que les hacen resistentes a, pues, a temperaturas extremas, al agua, al polvo, etcétera, etcétera. Y estos son los FortiAPs remotos, los Road Warrior. Estos son un poco más raros, estos se ven menos por ahí. Vale, ahora vamos a ver las novedades que se van a incorporar o que ya se han incorporado a la gama de productos de Fortinet y que van a venir de la mano de Meru, de la mano de la adquisición de Meru. Por ejemplo, la gama S, la gama de Access Point seguros. Estos son los Access Point que hemos visto antes para los despliegues de tipo cloud. Estos Access Point van a incluir dentro de ellos mismos la seguridad que nosotros queramos aportar. De esta forma se gestiona o se configura Access Point desde un controlador que está en la nube y desde ese controlador simplemente se configura qué tipo de seguridad queremos aplicar. Esa configuración se descarga en el punto de acceso y luego ya es el punto de acceso el que aplica esa seguridad. Es el propio punto de acceso el que hace antivirus, el que hace IPS, URL filter, control de aplicaciones, etcétera, etcétera. Es decir, los motores de esta seguridad se ejecutan en el punto de acceso, pero la configuración se hace desde la nube. De esta forma, para entornos en los que, por ejemplo, son oficinas muy pequeñas y distribuidas geográficamente en puntos muy separados, podemos tener un único controlador, que en este caso está en Internet, y desplegar configuraciones de forma muy rápida a todos nuestros puntos de acceso que están muy separados geográficamente. Esto lo que nos va a permitir es desplegar redes de forma muy rápida. El controlador está en la nube, no tenemos que configurar nada en las oficinas remotas. Y además, manteniendo los niveles de seguridad a los que estamos acostumbrados con controladores que están dentro de un FortiGate. Dentro de cada punto de acceso de la gama S existen todos los motores y todas las firmas que tenemos disponibles en FortiGate. Todo lo que hay disponible para un FortiGate está disponible para un FortiAP. Las actualizaciones de las firmas y los motores se hacen de forma automática, conectándose a Internet. Y lo único que tenemos que preocuparnos desde el controlador que está en la nube es estar seguros de que el punto de acceso está encendido. Simplemente con eso. Una vez está desplegado, todo lo demás es prácticamente automático. Vamos a hacer despliegues con configuraciones estándar para todo el mundo de forma muy rápida, muy dinámica y sobre todo ahorrando mucho tiempo. ¿Cómo funciona este tipo de despliegues? Pues los puntos de acceso pueden estar conectados a un switch o directamente conectados a un router de acceso a Internet. Los puntos de acceso o los usuarios que se conecten a esos puntos de acceso van a poder acceder a Internet directamente y además los puntos de acceso van a acceder a FortiCloud para la gestión. Es decir, cuando nosotros conectamos uno de estos puntos de acceso a Internet, el punto de acceso va a detectar que tiene acceso a Internet y va a intentar comunicarse con FortiCloud para ver si en FortiCloud hay alguna configuración que tenga que descargarse. Si ese punto de acceso ya lo hemos configurado en FortiCloud, la configuración se descarga automáticamente al punto de acceso y empieza a funcionar pues con los perfiles que nosotros hayamos configurado. De esta forma, para los usuarios es totalmente transparente. El usuario navega a Internet o navega a lo que nosotros hayamos configurado para esos puntos de acceso. Y lo que sí que es importante es que siempre esté disponible FortiCloud para ese punto de acceso. De otra forma no sería posible la gestión del mismo. Ni la gestión, ni los logs, estadísticas, etcétera, etcétera. Todo eso se mira en FortiCloud.
Obviamente, como el punto de acceso está en Internet, vamos a acceder a la gestión de estos puntos de acceso a través de un navegador web y a través de ese navegador vamos a poder configurar todas las funcionalidades, todos los perfiles de seguridad de hasta capa 7 que necesitemos. Por ejemplo, podemos configurar el IPS con las firmas que necesitemos, podemos configurar el control de aplicaciones con las aplicaciones que necesitemos y las acciones para cada aplicación. Es decir, lo típico que se suele hacer, bloquear botnets, bloquear aplicaciones que hayamos visto que no son necesarias para nuestra red y que podrían ser maliciosas, etcétera, etcétera. Podemos configurar también toda la parte de antivirus y toda la parte de web filtering. Se configura igual que en un FortiGate. Si estamos habituados a configurar esto en FortiGate, vamos a ver que es muy sencillo, que es exactamente igual configurarlo en FortiCloud para todos estos puntos de acceso. Bueno, el Secure Access Infrastructure, esto viene directamente de Meru y va a incluir sobre todo una funcionalidad que es muy importante, que es esta, el Virtual Shell y el Single Channel. Lo que tenemos a la izquierda es el despliegue tradicional, el despliegue en el que los canales se configuran de forma automática desde el punto de acceso para conseguir la mayor cobertura y las menores interferencias, es decir, cada punto de acceso va a tener un canal y esos canales no se van a solapar entre sí. Pero esto puede acarrear los problemas que hemos visto al principio. Cuando pasas de un punto de acceso a otro, eso implica un roaming a nivel 2. Ese roaming a nivel 2 puede producir cortes, puede producir latencias, puede afectar a la experiencia del usuario al utilizar la red Wi-Fi. Lo que ha inventado Meru es un virtual cell, es decir, todos los puntos de acceso están en el mismo canal y todos los puntos de acceso comparten la misma MAC para el mismo SSID. De esta forma, cuando un usuario tiene que, por ejemplo, moverse, tiene un teléfono móvil, por ejemplo, que está utilizando voz sobre IP. Ese teléfono móvil, para hacer llamadas hacia afuera, lo que hace es conectarse a la red Wi-Fi de la oficina. Cuando un usuario se está moviendo con el teléfono móvil por su oficina, pues va a resultar muy incómodo que en el momento en el que hace roaming de nivel 2 de un punto de acceso a otro, la llamada se corte. Para evitar ese tipo de situaciones, lo que ha inventado Meru es una única celda. Es como si tuviéramos un único punto de acceso con un radio de cobertura enorme que cubre toda nuestra oficina y que nos va a proporcionar cobertura sin necesidad de hacer roaming a nivel 2. Y luego podemos combinar estas dos soluciones para hacer varios virtual cell. Por ejemplo, un virtual cell para telefonía móvil, otro virtual cell para navegación por internet, otro virtual cell para otro tipo de aplicaciones que son también muy sensibles a la latencia y a los cortes. De esta forma, en varios puntos de acceso vamos a tener el mismo SSID en el mismo canal y a lo largo de todos esos puntos de acceso no va a existir roaming a nivel 2. Si queremos movernos de una celda a otra, entonces ya sí. Por eso es importante hacer el despliegue que más nos convenga para nuestras necesidades. De momento, estas características están únicamente disponibles en los access point de Meru y en los controladores de Meru. De momento, para los puntos de acceso de Fortinet y todo lo que sea gestionado por FortiGate y por FortiCloud, no están disponibles estas funcionalidades. Y así es como funciona los puntos de acceso que hemos visto antes. Los puntos de acceso que están gestionados desde un controlador wireless físico on-premise, desde un controlador desde un MC, desde un Meru controller. Lo que vamos a tener son varios puntos de acceso. Todos estos puntos de acceso van a estar conectados a uno o varios switches y esos switches tienen que llegar al controlador. De esta forma, la gestión o el control de los puntos de acceso se va a hacer directamente por el controlador. Los datos de los usuarios van a ir hacia las redes que sean necesarias, por ejemplo, hacia Internet. El dato del usuario va a llegar al switch
del switch va a pasar al controlador, todo el dato del usuario tiene que atravesar el controlador y el controlador lo va a enviar al gateway que él tenga configurado, por ejemplo, FortiGate. Luego es en el propio FortiGate en el que se va a aplicar la seguridad y el routing para que el tráfico pueda llegar a su destino, que ya sea Internet o una red privada. Y estas son algunas de las aplicaciones que vienen también de la mano de Meru, como por ejemplo la aplicación Connect, que es una plataforma para onboarding de dispositivos, pues por ejemplo, de empleados, de invitados, de dispositivos, entre comillas, que no están plataformados, es decir, dispositivos que vienen de fuera y que no sabemos cómo están configurados, lo que suelen llamar Bring Your Own Device, dispositivos que no sabemos cómo van a funcionar. Todo esto se gestiona desde este tipo de aplicaciones. Center, con las siglas que vemos ahí, MC, que es Meru Center, es simplemente una plataforma para aglutinar en la misma plataforma todos los entornos Wi-Fi que tengamos para hacer una gestión centralizada de los entornos Wi-Fi. Spectrum Manager es un analizador de espectro, es una de las aplicaciones que no tenemos o que no existían hasta ahora en Fortinet. Con esto podemos analizar el espectro que está al alcance de nuestros puntos de acceso para ver posibles interferencias, posibles canales que ya están ocupados, poder configurar de forma óptima los canales de nuestros puntos de acceso para minimizar interferencias, etcétera, etcétera. Collaborator es una aplicación que se integra con Skype para proporcionar el máximo rendimiento y estabilidad para entornos con Skype, para videoconferencia, etcétera, etcétera. Personal Bonjour nos va a permitir desplegar redes de Apple, redes Bonjour, y minimizar el broadcast que se producen dentro de esas redes. Pues el broadcast al final lo que va a producir es un alto consumo de CPU en los dispositivos, tormentas de broadcast, etcétera, etcétera. Con este tipo de dispositivos vamos a minimizar esos impactos de las redes Bonjour. Y por último, Network Manager, simplemente una aplicación para hacer una gestión y monitorización centralizada de todos nuestros dispositivos de red. Bueno, y hasta aquí la presentación de hoy. No sé si tenéis alguna pregunta, si tenéis alguna duda sobre los dispositivos tanto de Fortinet como de Meru, de las nuevas funcionalidades, de funcionalidades que os puedan interesar y que no hayáis visto en esta presentación, etcétera, etcétera. Es el momento ahora mismo de hacer las preguntas. Bueno, como parece que no hay preguntas, vamos a terminar aquí. Simplemente agradeceros a todos vuestra asistencia a este webinar y si tenéis alguna pregunta que os pueda surgir más adelante, no dudéis en consultarme. Ahí tenéis mi dirección de correo electrónico y más adelante está todo este webinar. Se subirá al canal de Exclusive en YouTube para que esté disponible para todos vosotros. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente webinar.